genealogía de Jesús. La necesidad de registrar la genealogía de Jesús. Aparte del hecho de que la genealogía tenga importancia para el hombre por su inclinación natural a guardar un registro familiar para la posteridad, este registro es más importante aún desde un punto de vista cronológico, en especial para trazar la historia más remota de la humanidad. Pero su importancia cobra un significado mayor cuando se tiene presente que un registro genealógico minucioso es esencial para entender las promesas de Dios, sus profecías y su relación con el hombre. Después del diluvio, Noé indicó mediante su bendición que los descendientes de Sem obtendrían el favor divino. G9, 26, 27. Más tarde, Dios le reveló a Abraham que lo que sería llamado su descendencia sería por medio de Isaac. G17, 19. Ro 9, 7. Por lo tanto, llegó a ser obvio que para identificar a la descendencia prometida, se requeriría un registro genealógico muy cuidadoso. Así pues, con el transcurso del tiempo se hizo un registro concienzudo de la línea de Judá, la tribu a la que se prometió la gobernación, G49, 10, y en particular de la familia de David, por ser esta la línea real. 2 a 7, 12, 16. Este registro contendría la genealogía del Mesías, la descendencia, la línea más importante de todas. JN 7, 42. Aparte de este registro, otro que se guardó con especial cuidado fue el de la tribu de Leví, particularmente el de la familia sacerdotal de Aarón. Ex 28, 1, 3. Nu 3, 5, 10. Por otra parte, bajo la ley se necesitaban los registros genealógicos a fin de determinar los parentescos tribales para la división de la tierra, y también el parentesco familiar para las herencias de tierra personales. Por medio de estos registros se podía identificar al pariente más cercano y cualificado para efectuar el matrimonio de cuñado, DT 25, 5, 6, recomprar a su pariente, Le 25, 47, 49, y actuar como vengador de la sangre contra un homicida, Nu 35, 19. Además, el pacto de la ley prohibía el matrimonio dentro de ciertos grados de consanguinidad o afinidad, así que para no violar ese mandato, se necesitaba conocer la genealogía de la familia. Le 18, 6, 18. Los israelitas se aferraban estrictamente a estas genealogías, como se puede ver por lo que sucedió después del regreso de Babilonia, cuando algunos que creían que eran de la descendencia sacerdotal no pudieron hallar su registro. Nehemías les dijo que no comieran de las cosas santísimas provistas para el sacerdocio hasta que pudiesen establecer públicamente su genealogía. Ne 7, 63, 65. En el registro que Nehemías hizo del pueblo estaban incluidos los netinios, pues, aunque no eran israelitas, formaban un grupo dedicado oficialmente al servicio del templo. Ne 7, 46, 56. En la mayoría de los casos, las listas genealógicas no tratan de suministrar todos los datos cronológicos. Sin embargo, sirven de ayuda para los estudios cronológicos, pues corroboran ciertos puntos o completan detalles importantes de la cronología. Las listas genealógicas tampoco suelen proporcionar el índice de aumento de la población, puesto que en muchos casos se omiten ciertos eslabones intermedios si no son necesarios para la genealogía en cuestión. Y puesto que las genealogías no suelen incluir los nombres de las mujeres, no se mencionan los nombres de las esposas y concubinas que un hombre pudiera haber tenido. De la misma manera, puede que tampoco se mencionen por nombre todos los hijos de estas esposas, y hasta en ciertos casos quizás se omitan algunos de los hijos de la esposa principal. Genealogía de Jesús desde Adán. De Adán hasta el diluvio. Hay en la Biblia indicios claros de la existencia de listas de parentescos familiares que se remontan hasta el origen del hombre. Cuando nació Set, el hijo de Adán, Eva dijo: Dios ha nombrado otra descendencia en lugar de Abel, porque Caín lo mató. G4, 25. Algunos descendientes de Set sobrevivieron al diluvio. G5, 3, 29. 3 y Adán siguió viviendo 130 años. Entonces llegó a ser padre de un hijo a su semejanza, a su imagen, y lo llamó por nombre Set. 4 y los días de Adán después de engendrar a Set llegaron a ser 800 años. Entretanto, llegó a ser padre de hijos e hijas.
5 de modo que todos los días de Adán que él vivió ascendieron a 930 años, y murió. 6 y Set siguió viviendo 105 años. Entonces llegó a ser padre de Enos. 7 y después de engendrar a Enos, Set continuó viviendo 807 años. Entre tanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. 8 de modo que todos los días de Set ascendieron a 912 años, y murió. 9 y Enos siguió viviendo 90 años. Entonces llegó a ser padre de Kenan. 10 y después de engendrar a Kenan, Enos continuó viviendo 815 años. Entre tanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. 11 de modo que todos los días de Enos ascendieron a 905 años, y murió. 12 y Kenan siguió viviendo 70 años. Entonces llegó a ser padre de Mahalalel. 13 y después de engendrar a Mahalalel, Kenan continuó viviendo 840 años. Entre tanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. 14 de modo que todos los días de Kenan ascendieron a 910 años, y murió. 15 y Mahalalel siguió viviendo 65 años. Entonces llegó a ser padre de Jared. 16 y después de engendrar a Jared, Mahalalel continuó viviendo 830 años. Entre tanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. 17 de modo que todos los días de Mahalalel ascendieron a 895 años, y murió. 18 y Jared siguió viviendo 162 años. Entonces llegó a ser padre de Enoc. 19 y después de engendrar a Enoc, Jared continuó viviendo 800 años. Entre tanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. 20 de modo que todos los días de Jared ascendieron a 962 años, y murió. 21 y Enoc siguió viviendo 65 años. Entonces llegó a ser padre de Matusalén. 22 y después de engendrar a Matusalén, Enoc siguió andando con el Dios verdadero 300 años. Entre tanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. 23 de modo que todos los días de Enoc ascendieron a 365 años. 24 y Enoc siguió andando con el Dios verdadero. Entonces no fue más, porque Dios lo tomó. 25 y Matusalén siguió viviendo 187 años. Entonces llegó a ser padre de Lamec. 26 y después de engendrar a Lamec, Matusalén continuó viviendo 782 años. Entre tanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. 27 de modo que todos los días de Matusalén ascendieron a 969 años, y murió. 28 y Lamec siguió viviendo 182 años. Entonces llegó a ser padre de un hijo. 29 y procedió a llamarlo por nombre Noé, diciendo: Este nos traerá consuelo aliviándonos de nuestro trabajo y del dolor de nuestras manos que resulta del suelo que Jehová ha maldecido. G5, 32 y Noé llegó a tener 500 años de edad. Después Noé llegó a ser padre de Sem, Cam y Jafet. Desde el diluvio hasta Abraham. Noé bendijo a su hijo Sem, por medio de quien vendría Abraham, el amigo de Jehová. Sant. 2, 23 y se cumplió la escritura que dice: Abraham puso fe en Jehová, y le fue contado por justicia, y vino a ser llamado amigo de Jehová. G11, 26. Esta es la historia de Sem. Sem tenía 100 años de edad cuando llegó a ser padre de Arpaxad, 2 años después del diluvio. 11 y después de engendrar a Arpaxad, Sem continuó viviendo 500 años. Entre tanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. 12 y Arpaxad vivió 35 años. Entonces llegó a ser padre de Selah. 13 y después de engendrar a Selah, Arpaxad continuó viviendo 403 años. Entre tanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. 14 y Selah vivió 30 años. Entonces llegó a ser padre de Eber. 15 y después de engendrar a Eber, Selah continuó viviendo 403 años. Entre tanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. 16 y Eber siguió viviendo 34 años. Entonces llegó a ser padre de Peleg. 17 y después de engendrar a Peleg, Eber continuó viviendo 430 años. Entre tanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. 18 y Peleg siguió viviendo 30 años. Entonces llegó a ser padre de Reu.
19 y después de engendrar a Reu, Peleg continuó viviendo 209 años. Entretanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. 20 y Reu siguió viviendo 32 años. Entonces llegó a ser padre de Serug. 21 y después de engendrar a Serug, Reu continuó viviendo 207 años. Entretanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. 22 y Serug siguió viviendo 30 años. Entonces llegó a ser padre de Nacor. 23 y después de engendrar a Nacor, Serug continuó viviendo 200 años. Entretanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. 24 y Nacor siguió viviendo 29 años. Entonces llegó a ser padre de Taré. 25 y después de engendrar a Taré, Nacor continuó viviendo 119 años. Entretanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. 26 y Taré siguió viviendo 70 años, después de lo cual llegó a ser padre de Abraham, Nacor y Harán.